La prueba de la verdad. Sección 11 del capítulo 14 del curso de milagros. Esta sección nos invita a un reconocimiento esencial, y es ese reconocimiento de que no sabemos nada. Esto no es un acto de humildad fingida, sino que es la puerta real al conocimiento, a ese conocimiento verdadero. El libro lo que nos dice es que el conocimiento es poder, y todo poder pertenece a Dios. Entonces, cuando intentamos quedarnos con ese poder para nosotros, separados de él, sentimos que lo hemos perdido, aunque en realidad siga ahí, oculto por los obstáculos que nosotros mismos hemos puesto en medio. Entonces, el problema no es que hayamos perdido el poder, no hemos perdido ese conocimiento, sino que nos hemos enseñado cosas falsas que nos alejan de nuestra conciencia de él. Después entenderemos esto mucho mejor. Tenemos que entender que lo único que nos separa a nosotros de Dios, de ese poder de Dios, de ese conocimiento verdadero, es el aprendizaje falso del que vamos a hablar en este vídeo. Ese aprendizaje falso, junto con nuestros intentos de deshacer lo verdadero. Eso es lo que nos separa de Dios. Entonces, sabiendo esto, el primer paso es estar dispuesto a que todo esto sea deshecho, a desvanecer lo falso. No somos prisioneros eternos de nuestro error, a menos que queramos seguir siéndolo. Y de aquí surge una pregunta, y es que nos dice el libro, ¿realmente quieres conservar algo de lo que te has enseñado si eso que has aprendido te ha llevado a la impotencia y a la confusión? Es una pregunta que nos lleva a reconocer que la expiación es el camino para liberarnos de lo aprendido en el pasado, mostrándonos únicamente lo que somos ahora, porque el pasado no puede iluminar el presente, porque es solo oscuridad que empaña nuestra visión. Por eso, se nos pide renunciar completamente a él y dejar de juzgar personas, juzgar eventos o juzgar cosas desde esa luz falsa. Por eso otra clave es llevar esa oscuridad hacia la luz. Porque mientras no hayamos entregado toda esa oscuridad a la luz de Dios que vive en nosotros, no podremos juzgar correctamente el valor de este curso. Pero Dios no nos abandona, porque nos ha dado al Espíritu Santo, que ya aprendió por nosotros todas las lecciones verdaderas, y está listo para intercambiar cada pensamiento oscuro que entreguemos por una lección de luz. Es decir, nos ayuda el Espíritu Santo, entregándole la oscuridad, nos da luz. Así vamos desvaneciendo lo falso por lo verdadero. Pasamos de lo falso a lo verdadero y de la oscuridad a la luz, en esa entrega al Espíritu Santo. Y así vamos desvaneciendo todas las lecciones, todo el aprendizaje falso que albergamos en nuestras mentes, y la distancia entre nosotros y Dios se va acortando. En esa entrega que intercambia la oscuridad por la luz y lo falso por lo verdadero, gracias al Espíritu Santo. Entonces podemos escapar de todo lo que nos hemos enseñado nosotros mismos anteriormente, mostrándonos, como hemos dicho, lo que realmente somos ahora. Porque el pasado es solo lo que aprendimos con el ego, y eso es lo que debemos soltar por completo. Porque no podemos interpretar el presente con la luz del pasado, porque el pasado es oscuridad, y en la oscuridad no se ve nada. Por eso hay que liberarnos y traer luz, es decir, el presente. Entonces es clave entender que el Espíritu Santo, que como hemos dicho nos lo ha enviado Dios para reemplazar todas esas lecciones de oscuridad por enseñanzas de luz, cada vez que llevemos una creencia falsa ante Él y la soltamos, Él la sustituye por una verdad que nos devuelve la paz. Y aquí viene la prueba infalible, que es esa prueba de la verdad de la que nos habla en el título. Es muy sencilla. Nos dice, si no tienes miedo de nada y todos los que se relacionan contigo sienten tu paz, has aprendido la lección de Dios. Pero en cambio, si todavía no sientes esa paz perfecta, es que aún hay creencias falsas que te limitan y que aún no has entregado. Entonces digamos que falta soltar, para entenderlo mejor. Falta seguir soltando todo esto, lo falso, esa oscuridad, esas creencias falsas que nos limitan, para dar paso a esa luz de la que hablamos, a ese nuevo aprendizaje del conocimiento real. Es una prueba muy clara para saber si lo que hemos aprendido es verdad o no. Si no sentimos miedo de nada, hemos aprendido bien. Si nuestra paz es tan perfecta que todos los que están con nosotros o incluso los que piensan en nosotros la comparten, también hemos aprendido bien. Pero si esto no es así, si no estamos en un estado de paz perfecta, es que aún tenemos pensamientos oscuros que nos limitan y nos dañan, y que también afectan
a los demás. Entonces, aún queda seguir aprendiendo, deshaciendo las lecciones que tenemos aprendidas, entregando esas lecciones falsas que hemos aprendido y aprendiendo de nuevo las nuevas lecciones de Dios. Porque toda lección verdadera nos enseña que nuestra voluntad es una con la de Dios y es esa paz perfecta. Entonces, si no estamos en ese estado, tenemos que seguir soltando. Entonces, ¿cuál es nuestro papel en todo esto? ¿Qué es lo que debemos hacer para lograrlo? Nuestro papel no es aprender por nuestra cuenta cómo alcanzar esa paz. Lo único que debemos hacer es reconocer que no queremos seguir sosteniendo lo que hemos aprendido solos y pedir una nueva enseñanza nueva, lo que veníamos diciendo. Entonces el libro nos dice que cuando nuestra paz perfecta se vea amenazada por cualquier cosa, por cualquier situación, por cualquier persona, debemos decirnos: no conozco el significado de nada, incluido esto. No sé cómo responder. No me valdré de lo que he aprendido en el pasado para guiarme ahora. Y al decirnos eso, solo así dejamos espacio al Espíritu Santo para que actúe como nuestro guía. Porque Él nunca nos niega nada. Y todo miedo o dolor que sentimos lo deshace con su luz, cuando nosotros le entregamos esa lección falsa que habíamos aprendido en el pasado. Entonces es solo una cosa la que debemos hacer, y es soltar ese falso aprendizaje. Porque, como hemos visto antes, es lo que se interpone entre nosotros y el poder de Dios. Ese falso aprendizaje. Y cuando lo soltamos, es como si esto desapareciese. Y nos juntamos con el poder de Dios. Nos juntamos con Dios. Porque Dios quiere que aceptemos sus logros como nuestros. Porque, como nos dice el libro, los alcanzó para nosotros. La clave está en que mientras confiemos en lo que creemos saber, no aprenderemos. Solo cuando reconozcamos que no sabemos nada y deseemos únicamente la paz, el Espíritu Santo ocupará nuestro corazón. Porque en este reconocimiento está la segunda clave. Porque al reconocer que no sabemos nada, soltamos ese falso aprendizaje. Y al soltar ese falso aprendizaje, el tercer paso es que esa luz del Espíritu Santo viene hacia nosotros. Porque al soltar habremos dejado un hueco, habremos liberado las nubes, hay muchas maneras de decirlo, para que así nos lleguen las nuevas lecciones. Entonces, el último paso, que no es algo que esté en nuestras manos, sino en manos del Espíritu Santo, es traernos luz. Pero para que nos llegue la luz, para que nos llegue una nueva lección luminosa, que nos acerque un poquito más a esa paz perfecta, para que esto se lleve a cabo, tenemos que reconocer que no sabemos nada y soltar ese falso aprendizaje. Porque cuando hacemos ese espacio para la paz, ella llega. Llega la luz, llega la paz. Da igual cómo nos refiramos a ello. Al hacer espacio, eso llega. Al abrirle espacio, nos dice el libro que veremos obras en nosotros que serán la prueba de que estamos unidos a Él. Y esa será la señal definitiva de que hemos entendido. Porque veremos lo que Él hace a través de nosotros. Y cuando sintamos una paz tan fuerte que nada puede alterarla, esa será la prueba del conocimiento. Y para concluir esta enseñanza, la verdadera prueba de la verdad es la paz. Si nada puede alterarla y no hay miedo en ti, entonces sabes que has aprendido con el Espíritu Santo. Esa es la prueba de la verdad. Hazte esta prueba. ¿Sientes miedo o sientes paz perfecta? Y es que no se trata de entenderlo todo, sino de soltar lo que creías saber y dejar que la luz te guíe. Porque cuando eliges la paz, eliges recordar quién eres realmente.